Consideramos en nuestro estudio bíblico, ciertamente, como decíamos, el libro de Deuteronomio en el Antiguo Testamento, dentro del cual estamos analizando el segundo discurso de Moisés en las riberas del río Jordán, antes que Israel tome posesión de aquella tierra de promisión o la tierra prometida. Recordaremos que en el primer discurso de Moisés, este nos habla de una mirada hacia atrás, una mirada retrospectiva de Israel en su peregrinación por el desierto, el cual era exhortado a la obediencia hacia Yahvé, que es el ser de Dios. Pero en este segundo discurso de Moisés, aquí se manifiesta la exigencia por parte de Israel de amar de todo corazón a Yahvé, el ser de Dios. Y al considerar este capítulo número 8 que nos ocupa, nos habla de la prueba de Israel que tuvo ahí en el desierto. Israel es animado a mirar retrospectivamente, una mirada hacia atrás y ver la mano fiel y amorosa de Dios para con ellos, de cómo los ha conducido, cómo ha conducido a su pueblo amado a través de ese desierto. Con esta mirada, Israel como pueblo podría trazar los tratos sabios y llenos de gracia de Dios y consumar con esa mirada hacia atrás y ver los tratos sabios y amorosos dentro de la gracia de Dios, poder Israel consumar en su corazón de esa manera todos los temores que tiene como pueblo y, y todas esas aflicciones y angustias, ¿no es cierto?, que pudiesen tener en su corazón. Y, y con esa mirada retrospectiva de este trazo amoroso de Dios, el poder llenar sus corazones con cánticos de alabanza y alegría. De igual manera, apreciados hermanos, concluíamos y decíamos que vemos en el texto inspirado de esta manera por el divino autor, de que también nosotros somos invitados a mirar nuestra traza en el Señor. Es decir, mirar retrospectivamente nuestras vidas y ver cómo el Señor en su sabiduría y en su gracia nos ha colmado de bendiciones, ¿m? Tanto en lo individual como pueblo de Él. Pero con esa mirada retrospectiva de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, de cómo nos salvó, de cómo nos libró, de cómo siempre Él nos ha protegido de toda circunstancia y cómo nos ha prestado ese auxilio, cómo Él ha abierto ahora un camino nuevo y vivo para que nosotros transitemos. Sin embargo, no debemos confundir, ¿no es cierto?, este grato ejercicio de mirar hacia atrás, eh, eh, mirando tan solo nuestros propios logros de lo que nosotros creemos que nosotros hemos hecho. Esta mirada retrospectiva tiene ese sentido de mirar la gracia de Dios. Si la miramos desde el punto de vista de lo que nosotros hemos logrado, se convertirá en una mirada dañosa con efectos perniciosos para nuestra vida espiritual. De igual manera, entonces, Israel era invitado a esa mirada retrospectiva para que en sus corazones brotara la alabanza, para que hubiera regocijo en su corazón por todo lo que han pasado por ese desierto y para que confiaran en ese Dios fiel que no solo lo estaba animando, manteniendo, sino que también lo estaba preparando para el porvenir. Y poder ellos también es ese admirar de los ebeneceres del camino recorrido. No olvide usted que la palabra ebenecer significa hasta aquí nos ha ayudado Dios. ¿Ah? El poder que Israel pudiese mirar todos los ebeneceres de ese camino recorrido. De igual manera, entonces nosotros también somos invitados a esa mirada retrospectiva y ver que Él nos ha librado, que Él nos libra y que nos librará. Y decíamos, bendita cadena donde cada eslabón es un libramiento.
Ahora, con el propósito que Israel tenía que tener, con esa mirada retrospectiva del camino recorrido y de la manera con que Yahvé, el ser de Dios, los ha cuidado y los ha bendecido, tenía un propósito. Ese propósito al pasado tenía un objetivo principal. Y estudiábamos en nuestra primera parte del capítulo 8. Decíamos que era para afligirte, para probarte, para saber lo que estaba en tu corazón. No era que Dios había un ensañamiento o una maldad por parte de él, de porque el pueblo de Israel tenía que pasar por ciertas circunstancias o procesos de su vida. El objetivo principal y especial por parte de Dios era para afligirlos. Cuando los afligía, entonces dentro del corazón podía brotar hacia dónde iban los pasos y la mirada. Desgraciadamente la primera generación murmuró, no miró, no miraron con sus ojos de la fe a Yahvé, para probarlos, para poder ver que brotara bajo ciertas circunstancias, pudiese brotar de su corazón lo que estaba allí y poder ser consolados, animados, fortalecidos y guiados. Esta, sin duda, apreciados hermanos, esta situación que Israel vivió y que está revelada en la Escritura es una preciosa lección para todos nosotros en nuestras vidas. Como la fue en Israel, una lección de vida para ellos, así también los es para nosotros. El poder ver el registro de los tratos divinos en la peregrinación por el desierto de ese pueblo, también nosotros podemos ver los tratos, el registro de los tratos divinos que Él ha tenido individualmente para con nosotros, como lo ha tenido para su pueblo amado, que es la iglesia en el día de hoy. Teniendo esto, apreciados hermanos, como un gran telón de fondo, entonces les invito a seguir considerando en nuestro estudio bíblico el libro de Deuteronomio, el cual en este estudio del día de hoy veremos la segunda parte del capítulo 8. Leeremos desde el texto 10 al texto 20 de Deuteronomio capítulo 8. La palabra del Señor dice así: guárdate que no te olvides de Yahvé tu Dios, para no observar sus mandamientos y sus derechos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Que quizás no comas y te hartes. La verdad que aquí hay una observación, apreciados hermanos. La verdad que el texto masorético hebraico está al revés. Entonces se entiende mejor al revés. En vez de decir que quizás no comas y te hartes, es al revés. Y te hartes y quizás no comas porque estás lleno, harto. Entonces, y te hartes que quizás no comas y edifiques buenas casas en que mores, y tus vacas y tus ovejas se aumenten. Olvidé decir que al final del texto 12, del versículo 12, fíjese que en la Septuaginta se agrega la palabra en ellas. Vale decir, cuando dice, y te hartes que quizás no comas y edifiques buenas casas en que mores, y la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, dice en ellas. Y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieres se te aumente. Y se eleve luego tu corazón, y te olvides de Yahvé tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de siervos, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, de serpientes ardientes. Fíjese que aquí la palabra ardientes en el texto masorético hebraico es abrasadoras, serpientes abrasadoras. Tiene el sentido en el hebreo de que cuando una serpiente muerde a un individuo, es como un fuego
¿no es cierto?, que lo quema. Entonces por eso dice serpientes abrasadoras que queman. Debe ser el veneno, por supuesto. Entonces, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso de serpientes abrasadoras y de escorpiones y de sed, donde ningún agua había, y te sacó agua de la roca del pedernal. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, y afligiéndote y probándote para que a la postre hacerte bien. Aquí está la explicación del propósito especial de Dios para con su pueblo Israel. Afligiéndote y probándote. El para es el objetivo. Para a la postre hacerte bien. Eso es lo que había en el corazón y en la mente de Dios para con su pueblo. Texto 17. Y digas en tu corazón, mi poder y la fortaleza de mi mano me han traído esta riqueza. Antes acuérdate de Yahvé tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Fíjese que en el texto 18, el versículo 18, en el Pentateuco samaritano agrega al final, perdón, a la palabra padres, agrega, en vez de padres, dice Abraham, Isaac y Jacob. O sea, pone los patriarcas, cuando él dice, acuérdate de Yahvé tu Dios, porque él te da el poder para hacer las riquezas a fin de conformar su pacto que juró, en vez de decir a tus padres, dice a Abraham, Isaac y Jacob, el texto masorético, perdón, el texto samaritano, como en este día. Texto 19. Más será si llegares a olvidarte de Yahvé tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te encorvares, protesto lo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Como la gente que Yahvé destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habéis atendido a la voz de Yahvé, vuestro Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Muchas gracias por la proyección del texto. Moisés habla de la tierra, la verdad que la visión que Moisés da al pueblo de Israel de la tierra prometida, de la tierra promisión que está a punto de Israel sentar su pie sobre ella, Moisés habla de esa tierra según la idea divina, según la visión divina, no la visión humana, sino que Moisés explica a Israel la visión que tiene Dios en su mente y en su corazón con respecto a esta tierra de promisión. Es decir, Moisés presenta esa tierra al pueblo como dada por Dios, no como poseída o tomada por Israel. Según esta maravillosa descripción, no había enemigos en la tierra, no había mal alguno, solo fidelidad y bendición de extremo a extremo. Esa es la visión que tenía Dios en su mente y en su corazón. Una tierra de promisión donde su pueblo iba a ser bendecido, de extremo a extremo, y donde los enemigos no existían. ¿Por qué? Porque estaba el Dios grande y terrible de Israel por ellos. Esta es la visión divina con respecto a la tierra prometida. En cumplimiento, fíjese que esta tierra, esa visión de la tierra es por el cumplimiento de la promesa que Dios ha dado a los patriarcas, es decir, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Esto ciertamente, apreciados hermanos, será una realidad que estará fundada en la gracia soberana de Dios y será ratificada en el futuro, estoy hablando ahora, mirando desde el día de hoy, con la sangre de Cristo. ¿Cuándo sucederá eso con respecto a Israel? Será cuando Israel reconozca al Mesías que ha rechazado.
Fíjese que en el libro de Zacarías, allá en el capítulo 12, mire el texto que dice, y mirarán a mí a quien traspasaron, y harán llanto sobre él como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre primogénito. Esta profecía habla que cuando aparezca el Señor Jesús visible ante Israel, Israel lo mirarán, mirarán al que traspasaron y lo reconocerán y harán lamento sobre él, como llanto sobre unigénito, dice la Escritura, ¿no es cierto? Y afligirán sus corazones porque mataron al Mesías cuando vino por primera vez a establecer el reino de Dios en Israel, y él como rey de Israel lo rechazaron, lo rechazaron. Y se afligirán. Ese día que lo rechazaron y Cristo murió en la cruz, el reloj profético para Israel se puso en pausa y comenzó la era del misterio, que es la iglesia del día de hoy. Cuando la iglesia sea arrebatada, comenzará nuevamente a correr ese Israel, el reloj de Israel, ¿no es cierto? Hasta que llegarán a este punto en el cual el Mesías vendrá a rescatar a su pueblo, ¿no es cierto? Y mirarán a quien traspasaron y harán ese llanto, ¿no es cierto? Llanto sobre un unigénito y afligirán su corazón como quien se aflige sobre primogénito. Israel se arrepentirá y reconocerá al Mesías. Por lo tanto, ¿no es cierto? Esta realidad que Dios tiene de la tierra de Israel, que está dada aquí en el libro de Deuteronomio, en su capítulo 8, segunda parte, con toda esa promisión, ¿no es cierto?, de bendición de extremo a extremo, donde no hay enemigos, donde no hay mal alguno, donde solo hay fidelidad y bendición de un punto al final, esa visión divina se concretará cuando el Mesías venga a rescatar a su pueblo de Israel, ¿no es cierto? Y Israel reconocerá a Cristo. Entonces, esa visión de la tierra estará fundada en la gracia soberana de Dios y será ratificada esa promesa con la sangre de la cruz. Cuando Israel reconozca al Mesías que ha rechazado. Dios cumplirá al pie de la letra toda palabra suya, a despecho de la oposición que pueda tener los enemigos de Israel. Y a pesar de la lamentable caída que tuvo Israel, ¿no es cierto?, como pueblo. Y aunque la descendencia de Abraham haya fallado completamente, tanto bajo la ley como bajo el gobierno de Dios, con todo, apreciados hermanos, el Dios de Abraham, su amigo, les dará gracia y gloria al pueblo de Israel. Y tal como dice la palabra, porque las promesas y las bendiciones de Dios son hechas sin arrepentimiento por parte de Dios. Dios no se va a arrepentir de las promesas y las bendiciones que ha prometido a su pueblo Israel. La verdad, apreciados hermanos, que al leer esta segunda parte del capítulo 8 que estamos considerando en nuestro estudio, Moisés entendió todo esto. Quizás no entendió el hecho del rechazo del Mesías, pero Moisés entendió todo esto, entendió la mente de Dios, comprendió el corazón de Dios con respecto a los propósitos que tenía para con su pueblo de Israel. Y conoció cómo cambiarían las cosas más adelante para el pueblo de Israel, para los que estaban delante de él y para sus hijos y los hijos después de ellos. Durante muchas generaciones, Moisés tuvo esa visión hacia adelante, hacia el futuro. Comprendió, miró hacia adelante aquel porvenir luminoso en el cual Dios del pacto, ¿no es cierto?, desplegaría a la vista de todas las inteligencias creadas en el universo los triunfos de la gracia en sus tratos con la descendencia de Abraham, su amigo.
Moisés comprendió la gracia de Dios en su soberanía bajo la ley y en su amor, en su gobierno y en su economía. Entre tanto, ¿no es cierto?, este fiel siervo de Yahvé, fiel al objeto ante la mente de Dios, en todos sus maravillosos discursos que hizo al pueblo de Israel en las orillas del Jordán, hizo 3 discursos, ya analizamos el primero, estamos considerando el segundo, viene un tercer discurso, ¿no es cierto? Procede a desenvolver, ¿no es cierto?, ante la congregación de Israel en cuanto al modo de obrar, cómo se debe obrar en esta buena tierra que Yahvé, el ser de Dios, les da, sobre la que están a punto de asentar el pie. Y es por eso que cuanto hubo hablado al pasado de esa mirada retrospectiva de cómo Dios los cuidó y los trató en el desierto para afligirlos, para probarlos, para poder saber qué es lo que había en su corazón, quiso también hacer uso del futuro. Moisés quiso hacer el uso del futuro, del porvenir que venía para Israel. Y aprovechó todo su esfuerzo de animar al pueblo tocante a su obvio y obligatorio deber que tenía como pueblo ante este Dios maravilloso y terrible. Hacia aquel que tan amorosamente y con cuánto tierno cuidado les había guiado en su peregrinación y que estaba por hacerle entrar y plantarlos en el monte de su heredad. Podemos oír, apreciados hermanos, podemos oír esas palabras conmovedoras que vienen del corazón y de la boca de Dios con esa poderosa exhortación que Moisés les hace. El texto 10, se oye ese eco. Y comerás y te hartarás y bendecirás a Yahvé tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Observe, oigamos las palabras conmovedora y de poderosa exhortación por parte de Moisés a Israel. Y cuán hermoso, apreciados hermanos, y cuán moralmente apropiado, ¿no es cierto?, el ser saciados con el fruto de la bondad de Yahvé. Dios los trata con dulzura, con delicadeza, con guantes blancos, ¿verdad? Solo Israel debía tan solo alabar su santo nombre. Y déjeme decirle que Dios gusta de rodearse de corazones rebosantes del dulce sentimiento de las bondades. Podríamos repetir esa frase tan preciosa. Dios gusta de rodearse de corazones rebosantes del dulce sentimiento de sus bondades y que se derrame en cánticos de alabanza y de acciones de gracia. Dios se regocija y le gusta rodearse de aquellos que alaban y adoran su nombre. Fíjese que Él habita entre las alabanzas de su pueblo. No olvidéis que alrededor del trono de Dios están los serafines, alabando constantemente. Y estos poderosos ángeles que dicen, Santo, 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 y son tan poderosos en su voz y en su estruendo que los quiciales de las puertas, cuando vio Isaías esa visión, se estremecieron. El lugar donde estaba Isaías, cuando oyó la voz de estos ángeles que adoraban y alababan a Dios en la hermosura de su santidad, los quiciales se estremecieron. Yo imagino cómo se compungió el corazón del profeta Isaías ante esa visión allá en su capítulo 6. Léalo usted posteriormente en casa.
Dios gusta entonces de rodearse de corazones rebosantes del dulce sentimiento de sus bondades y que se derrame delante de Él con cánticos y alabanzas y adoración de acciones de gracia de lo que Él ha hecho por nosotros y por su pueblo amado. Y nunca debemos olvidar, apreciados hermanos, que Él habita entre las alabanzas allá en los cielos y Él le gusta habitar entre las alabanzas de su pueblo amado, redimido. No en vano está escrito en la Escritura, apreciados hermanos, el que sacrifica alabanza me honrará, dice la Escritura. Hago una pausa para que te preguntes en tu corazón, ¿sacrificas alabanzas a Dios en su nombre? La Escritura no en vano dice, el que sacrifica alabanza me honrará. Honras a Dios en tu corazón con las alabanzas de gozo y gratitud de lo que Él ha hecho en tu vida espiritual. Cuando miramos retrospectivamente y Él nos ha afligido en circunstancias difíciles, nos ha probado en nuestro corazón para poder que brote lo que había en nuestro corazón y aún así nos ha libertado, nos libra y nos librará en el porvenir, entonces que haya ese sacrificio de gozo, de alabanza y adoración a su nombre. El que sacrifica alabanza me honrará, dice el Señor. Y el Señor gusta de rodearse de corazones rebosantes con ese dulce sentimiento de sus bondades y que se derrame en cánticos de alabanza, adoración y acciones de gracia. Fíjese, apreciados hermanos, que aquí cabe un pequeño pensamiento. La más débil nota de alabanza, la más débil nota de alabanza significa la fe más débil que dé una nota de alabanza de un corazón agradecido a Dios, nuestro Señor, asciende como un olor grato, como un perfume de incienso purificado, si es en Cristo, en el nombre de Cristo, la más débil nota de alabanza y adoración de un corazón agradecido asciende como un olor grato, como un perfume de incienso en el nombre de Cristo al trono de Dios y al mismo corazón del Señor. Aquí hay una lección, apreciados hermanos, para nosotros. La Escritura no sin razón ahí en la epístola a los Hebreos, en su capítulo 13, dice, ofrezcamos por medio de él a Dios siempre sacrificio de alabanza, es a saber, frutos de labios que confiesen su nombre. Pero el fiel legislador, Moisés, no dejaba de conocer, no deja de conocer muy bien la lamentable tendencia del corazón humano a olvidar lo que acabamos de considerar. Este fiel legislador conocía muy bien la tendencia del corazón humano a olvidar lo que Yahvé, el ser de Dios, ha hecho por su pueblo. Este es el motivo que dirige las palabras que hemos considerado en esta segunda parte de nuestro estudio del capítulo 8. Dirige palabras de advertencia a la congregación. Son palabras registradas en esta última porción que hemos leído de nuestro capítulo 8, el capítulo que nos ocupa, desde el texto, ¿no es cierto?, 10 o 11 al 20. Son palabras de exhortación, de advertencia, son palabras saludables, tanto para ellos como para nosotros en el día de hoy. La verdad es que aquí hay algo para nuestra profunda meditación en estas palabras de advertencia. ¿Por qué? Aquí cabe una pregunta.
¿Acaso no tenemos nosotros la tendencia a olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros? En nuestro diario vivir, en nuestra vida secular, en la cual tenemos que introducirnos y nos olvidamos, tenemos la tendencia a olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros. Fíjese, apreciados hermanos, y lo digo con tristeza para nosotros, a veces estamos más preocupados por las dádivas de Dios. Es decir, estamos más preocupados por las bendiciones que Dios me va a dar, en vez de apoyarnos en su persona. Estamos más propensos a querer ser más bendecidos por Él para nosotros estar en mejor condición social, económica, a lo mejor espiritual, pero en vez de estar más preocupados de apoyarnos por medio de la fe en el ser de Dios, estamos más preocupados por las bendiciones que Dios me dará. Lo voy a graficar de esta manera. Nos sentamos junto al arroyo, ese arroyo pequeño que fluye con el agua limpia y cristalina para poder refrescarnos, en vez de remontarnos a la fuente de donde nace ese arroyo. Estamos más preocupados de sentarnos en el arroyo y beber de esa agua que ir a la fuente de donde ese arroyo brota. Convertimos las mercedes, la gracia, las bendiciones y los beneficios que siembran nuestra senda en ricas profusiones, los convertimos a veces como un motivo de nuestra propia satisfacción. En vez de encontrar en ellos el bendito fundamento de nuestra continua alabanza y acciones de gracia de lo que Dios hace, muchas veces miramos nuestras propias satisfacciones. Y no solo en lo secular, sino también en lo espiritual. Tendemos a olvidarnos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Fíjese que el apóstol Pablo de él decía que él no era él el gran apóstol, sino era la gracia de Dios en él. El apóstol Pablo logró comprender este punto muy profundamente. No era su elocuencia, su inteligencia y su gran capacidad como apóstol y misionero y ministro, ¿no es cierto? Un, o un obispo, ¿no es cierto?, de los gentiles, de los paganos, ¿ah? Sino que él decía que no era él, sino que era la gracia de Dios en él. En cuanto a los grandes hechos que Moisés recuerda aquí continuamente al pueblo de Israel, podríamos preguntarnos con respecto a Israel, ¿ellos podrían perder su importancia moral, su poder o su preciosidad por el hecho de estar recordando siempre lo que Dios había hecho por ellos? No, por cierto. Fíjese que Israel podía olvidar, y de hecho lo olvidó. Israel podía olvidar y faltar en apreciar debidamente aquellos hechos que Dios había hecho por ellos. Pero los hechos permanecían. Ellos podían olvidar que Dios había hecho muchas cosas, pero los hechos allí lo demostraban y permanecían como un fiel testigo de lo que Dios había hecho por ellos. Fíjese que la inquieta e incrédula naturaleza humana podría decir, ¿no tenéis nada nuevo que decirnos? ¿Por qué siempre decir sobre los mismos temas antiguos?
Israel podría preguntarse eso. Oiga, apreciado Moisés, siempre nos dice lo mismo. El primer discurso fue un tremendo tirón de orejas, por así decirlo, una tremenda exhortación, y ahora en el segundo discurso no tiene nada nuevo que decirnos, que siempre tiene que decir los mismos temas antiguos a nosotros. La verdad, apreciados hermanos, que la fe sabe la respuesta, ¿verdad? A todas estas sugestiones. ¿Podría el verdadero Israel aburrirse? Digo yo, ¿podría el verdadero Israel, ese remanente fiel de Israel, ese remanente fiel que estaba dentro del pueblo de Israel, podía el verdadero Israel aburrirse de oír de lo que Yahvé había hecho en Egipto, en el Mar Rojo, en el desierto? No, por cierto, de ninguna manera. Así también sucede con el verdadero corazón del verdadero cristiano en Cristo. ¿Puede cansarse el verdadero cristiano en Cristo de escuchar de la cruz y de las grandes y gloriosas realidades que se agrupan alrededor de la obra de la cruz de Cristo? No, por cierto, de ninguna manera, de ninguna manera.